Las orquídeas son consideradas una de las flores más hermosas del mundo. Sus formas, colores y elegancia han fascinado a personas durante siglos. Sin embargo, también tienen fama de ser plantas difíciles, frágiles o complicadas de cuidar. Y eso no siempre es verdad. En este video vamos a hablar de todo sobre las orquídeas, qué son, cuáles son sus características principales, dónde crecen, los tipos más conocidos, su ciclo de vida y algunos datos curiosos que te van a sorprender. Si te gustan las plantas o quieres aprender más sobre orquídeas desde cero, quédate conmigo hasta el final. ¿Qué son las orquídeas? Las orquídeas pertenecen a la familia Orchidaceae, una de las familias de plantas más grandes que existen en la naturaleza. Actualmente se conocen más de 25.000 especies naturales y miles de híbridos creados por el ser humano, lo que hace que exista una enorme variedad de tamaños, colores y formas. Podemos encontrar orquídeas casi en todo el mundo. En selvas tropicales, bosques húmedos, montañas, zonas templadas e incluso en lugares secos. Únicamente no existen en los polos. Esta capacidad de adaptación es una de las razones por las que las orquídeas son tan especiales y tan abundantes en el planeta. Características generales de las orquídeas. Aunque cada orquídea es muy diferente, todas comparten características que las distinguen de todas las demás plantas. Una de ellas son sus raíces. Las raíces de las orquídeas están diseñadas para absorber agua, aire y nutrientes del ambiente. Muchas son raíces aéreas. Están cubiertas por una capa llamada velamen y cambian de colores según su estado de hidratación. Las raíces sanas suelen ser verdes o plateadas y son una parte fundamental para la salud de la planta. Las hojas suelen ser carnosas y resistentes ya que también almacenan agua y pueden ser largas, cortas, delgadas o anchas. El color de las hojas indica si la planta recibe la luz adecuada. Por ejemplo, las hojas muy oscuras indican poca luz, las hojas amarillas pueden indicar exceso de sol. Las flores. Las flores de las orquídeas son la parte más llamativa y tienen una estructura única. Poseen un pétalo modificado llamada labelo. Están diseñados para atraer polinizadores específicos. Por eso existen flores tan extrañas, elegantes y sorprendentes. ¿Dónde crecen las orquídeas? Contrario a lo que muchos piensan, las orquídeas no siempre crecen en la tierra. Tipos según su crecimiento. Epífitas crecen sobre los árboles. Terrestres crecen directamente en el suelo. Litófitas crecen sobre las rocas. Las orquídeas epífitas no son parásitas, solo usan los árboles como soporte. Las que solemos tener en casa suelen ser epífitas. Tipos de orquídeas más conocidos. Existen muchos géneros de orquídeas, pero algunos son más comunes en cultivo. La Phalaenopsis es una de las más populares, ideales para principiantes por su fácil cuidado. Cattleyas son grandes, coloridas y fragantes. Dendrobium son muy variadas y resistentes. Oncidium, de flores pequeñas y abundantes, también les llaman bailarinas.
Cada género tiene necesidades diferentes, por eso es importante conocerlas por separado. Ciclo de vida de las orquídeas. Las orquídeas no florecen todo el año y es completamente normal. Su ciclo incluye etapas de crecimiento, floración y descanso. Crecen hojas y raíces, producen flores, entran en reposo antes de volver a florecer. Entender este ciclo es vital. Evita frustraciones y ayuda a cuidarlas mucho mejor. Datos curiosos sobre las orquídeas. Aquí te van algunos datos curiosos e interesantes. La vainilla es una orquídea, ¿lo sabías? Algunas pueden vivir más de 50 años. Existen orquídeas microscópicas que únicamente puedes verlas con lupa. Otras imitan insectos para lograr polinización. Entonces, podríamos decir que las orquídeas son verdaderas maravillas de la naturaleza. Las orquídeas no son plantas difíciles, solo son diferentes a otras plantas comunes. Cuando conocemos sus características y su forma de vida, cuidarlas se vuelve mucho más sencillo y gratificante. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. En próximos videos hablaremos sobre cuidados, riego, luz y cómo lograr buena floración en orquídeas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo.